Gracias. Bueno, vuelvo para atrás 2 minutos y entonces explico que nosotros hablamos de una evaluación sumativa que es simplemente tomar las notas de las pruebas de un alumno y hacer un promedio estricto. Y hablamos de evaluación formativa cuando nosotros vemos el progreso del alumno a lo largo del periodo que nosotros lo tengamos como nuestro alumno. Esa evaluación, tanto sumativa como formativa, puede ser con una nota numérica, que es lo que nos exige a nosotros, digamos, el sistema educativo, tanto, digamos, a nivel de gestión pública o de gestión privada, y el que nosotros nos hemos impuesto como instituto teológico. Y por lo tanto, una de las cosas o la otra forma, perdón, es simplemente la que nosotros hacemos en escuela dominical, en cadetes, en jóvenes, en adultos, en cualquier espacio de la iglesia donde nosotros compartamos una clase, no sé, una clase sobre bautismo, si quieren, una clase, en algunas iglesias todavía se estila hacer clases de membresía para enseñarles eh, a las personas cómo ser buenos miembros de una iglesia. Bueno, y todas esas opciones. Ahora, em, ¿qué es lo que ocurre en la evaluación? En una evaluación como esta, donde yo tengo dos opciones, o que una está bien o que una está mal, lo que uno puede hacer, y este es un proceso que cada uno puede hacerlo de manera personal y de manera privada, eh, es hacer lo que se llama la metacognición. ¿Y la metacognición qué es? Bueno, yo trato de analizar qué fue lo que hice, por qué fue que lo hice bien, por qué fue que lo hice mal, darme cuenta de cuál fue mi error y por qué cometí ese error. Y ese es un proceso de aprendizaje muy rico. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando lo que yo hice y yo lo puse falso y era verdadero, entonces puedo volver a leer la consigna y puedo darme cuenta por qué fue eso verdadero o por qué eso fue falso. Cuando nosotros, gracias Pablo, recibido. Cuando nosotros estamos hablando de la vida cristiana y del aprendizaje cristiano, la verdad es que nosotros vamos mucho más allá de una nota. Sí hay una nota que nosotros tomamos como la nota por la cual uno puede pasar, que es un 7. Ese 7 se puede lograr de diferentes maneras, es decir, el 7 tiene que ver con mi actitud, tiene que ver con qué es lo que yo hago para tratar de mejorar, tiene que ver con volver a hacer el parcial y tratar de aprender de los errores que cometí. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos del camino cristiano, lo que nosotros queremos es que las lecciones que nosotros vamos aprendiendo nos sirvan para que nuestra vida como hombres y mujeres cristianos vaya mejorando, vayamos aprendiendo, vayamos superándonos y para que todo eso que nosotros hemos aprendido también lo podamos comunicar a otros. Em, Sí, todos aquellos que hayan sacado menos de 7, yo en la semana les voy a enviar otro, eh, otro parcial para que ustedes hagan para seguir reforzando esos conocimientos que consideramos que son los conocimientos básicos para poder, eh, digamos, tener una idea básica de qué es lo que significa eh, tener eh, algunos conocimientos para poder dar una clase de la mejor manera posible. Quizás hay muchos de ustedes que escuchan a algunos de sus compañeros que tienen alguna experiencia en el campo educativo
Y ustedes dirán, bueno, yo nunca voy a llegar a eso. Les doy una buena noticia. Ninguno nació sabiendo. Todo es parte de la experiencia, es parte de repetir, de mejorar, de pulir. Y es una cuestión de seguir insistiendo hasta que nosotros veamos que eh, esto nos sale cada vez mejor, ¿no? Lleva tiempo, es decir, no, en un día uno no va a poder dar la clase perfecta o preparar la clase perfecta, pero la idea es que por lo menos ustedes entiendan que no podemos dar la vuelta por todo el universo de las escrituras para dar una clase, porque si no vamos a perder a nuestros alumnos en el curso de esa clase. ¿Alguna pregunta más sobre esto que también tiene que ver con esto de cómo evaluamos, qué es lo que hacemos, em, qué es lo que nosotros pensamos em, o cuál es el objetivo de las clases que nosotros tenemos? Que puede ser que, que nosotros querramos que tengan una nota numérica o puede ser que nosotros digamos, bueno, no, yo quiero ver cuál es el fruto, porque en realidad... La nota numérica tiene que ver con el fruto de lo que uno estudió. Para nosotros va mucho más allá de una nota numérica. Para mí va mucho más allá de una nota numérica, porque nosotros acá estamos enseñando cuestiones que tienen que ver con la vida, con el progreso, con la vida cristiana. Entonces, quizás hay personas que pueden tener un 10, pero no se van a acordar de nada la próxima clase. Y quizás hay personas que les ha costado un poco más, pero hay cosas que se les grabaron que jamás se van a olvidar, porque entendieron qué es lo que ocurre. Ahora, ahí estoy viendo eh, algunos que dicen, bueno, no sé si seguir o no, o creo que dice eso, nosotros ni ganas de seguir. Si nosotros vamos a decidir acerca de nuestro futuro y de nuestra preparación por un número, estamos en el horno. Nosotros no somos de aquellos que desmayamos, somos de aquellos que vamos a insistir hasta que nos salga bien. Les vuelvo a repetir, nadie nació sabiendo, nadie, ninguno de los que está acá, ninguno de los que tenemos educación eh, universitaria, nacimos sabiendo y pasamos también por los momentos de zozobra. Pero si estamos acá es porque decidimos no dejar. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Y qué ejemplo nos estamos dando a nosotros mismos? Y esto lo digo con mucho cariño, ¿eh? No es con ánimo, no estoy retando a nadie, pero piénsenlo de esta manera. Si yo, porque una vez no me sale algo, voy a abandonar, eso significa que ninguno de nosotros tendría que estar acá hoy, porque ninguno de nosotros debería ser cristiano a estas alturas, porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, sabemos que tenemos un Dios que nos perdona y seguimos adelante. Con respecto al estudio, y a veces es más fácil para algunos que para otros. Hay materias que son más fáciles para unos que para otros. Una materia que a mí me costó muchísimo entender fue la estadística, que es matemática aplicada. Es horrible la estadística, horrible. Para el que no le gusta, es horrible. Pero sin embargo yo dije, yo me siento y esto no me puede ganar a mí. Y entonces insistí, la primera vez la profesora delante de todos, no, esto está mal por esto y por esto. Y yo ya era una señora grande, ¿eh? Yo no estudié la facultad cuando tenía 20, la estudié cuando tenía 50 y pico. Entonces, y la profesora me retaba delante de otro. Ay, yo decía, qué horror. Pero dije, no me va a ganar. Al contrario, me dio más fuerza todavía para seguir adelante y pasé la materia. No es de mis preferidas, no enseñaría estadística,
No volvería a ser estadística, pero no me dejé llevar por lo primero en lo que no me fue bien, sino todo el contrario. Eso me dio más fuerzas para seguir. Otra cosa quiero decir. Recuerden que los números, la calificación es algo que nosotros damos. Ahora, un 6 no es una mala nota. Un 6 significa que usted sabe un 60% del material, más de la mitad del material. Nada malo. Y aparte, un 60% del material que yo decidí evaluar, que no significa que usted no sepa mucho más, pero que justo no le pregunté lo que usted sabía. ¿Se entiende? Entonces, siempre, 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 uno, sí puede ser que a uno no le guste tanto esa nota, estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco es para tirar la toalla, sino por el contrario, decir, bueno, esto no me va a ganar. Vuelvo y miro ese parcial, lo vuelvo a hacer y lo voy a volver a hacer hasta que me salga, hasta que me salga. Y eso, ese es el espíritu y esa es la idea detrás del Instituto Teológico. Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir aprendiendo para poder superarlo. Sí. Sí, hermano Agustín, inteligencias múltiples, sí, para la estadística, no. Y quizás haya algunos acá, por ejemplo, algunos de los que no les fue tan bien. Quizás si yo les diera preguntas para desarrollar, quizás les iría mejor, porque es una habilidad diferente a la tener que leer un texto y decidir si ese texto es correcto o no, o decidir elegir cuál es la opción correcta. Pero es una habilidad también a trabajar. ¿Por qué? Y les voy a dar la razón. Ustedes son bombardeados y no me voy a cansar de decirles eso. Ustedes van a escuchar por todas partes muchos mensajes, muchas palabras proféticas, muchas cosas por ahí pululando y dando vueltas. Y no van a tener tiempo para pensar, sino que van a tener que tener la mente ágil para poder decidir si lo que esa persona está diciendo está acorde a lo que dice la palabra del Señor o no. Entonces, esta también es una manera de agilizar la mente. Así que, seguimos adelante. Sí, les voy a dar otra oportunidad y todas las oportunidades que necesiten para poder salir adelante. Así que, ánimo para todos. Sí, ¿alguna pregunta? No, me parece que a Angélica se le abrió el, ahí lo que están diciendo. Muy bien. Una cosa que quería compartir con ustedes. Ay, no se compartió, esperen. Una cosa que quería compartir con ustedes hoy tiene que ver con eh, algo que nosotros habíamos comenzado a hablar acerca de la importancia de cómo Jesús enseñó y analizamos un poco las formas en que Jesús enseñó, pero también es importante que ustedes sepan que en distintos textos del Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar alusiones acerca de la enseñanza o acerca del aprendizaje. Una de las primeras instancias, que no la anoté acá, pero que la voy a anotar más adelante para que ustedes la tengan, es cuando Felipe se encuentra en un viaje con el etíope, que venía de muy lejos, pero que estaba leyendo algo que no entendía. Y nos dice la escritura que Felipe se lo explicó para que lo entendiera y lo entendió también que qué es lo que quiso hacer él. Quiso bautizarse. ¿Qué me impide a mí ser bautizado ahora que entiendo lo que las escrituras dicen? Entonces, nosotros encontramos que los primeros discípulos, Pablo y Timoteo y tantas otras personas que quizás
no aparecen en las escrituras, pero que evidentemente continuaron con esta línea de aprendizaje y de enseñanza, lo que buscaba Llueve. era que las personas comprendieran verdaderamente qué es lo que las escrituras decían. Porque solamente si entendían lo que la palabra de Dios decía, sus vidas iban a poder cambiar, sus vidas iban a poder ser transformadas e iban a poder comenzar a obedecer al Señor Jesucristo. Entonces, uno de los textos que seguramente ustedes conocen es este que se encuentra en Filipenses capítulo 9. Lo que hice fue compartir dos versiones diferentes. Hay muchas otras versiones más, pero dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense ustedes otra vez que cuando nosotros enseñamos las escrituras, no es solamente aprender a través de la recepción de un contenido cualquiera que sea, sino que tiene que ver con aquello que el alumno ve, con aquello que el alumno oye para que lo pongan en práctica, para que lo hagan. ¿M? Entonces, tenemos a un docente que enseña, a un alumno que recibe esa enseñanza y la recibe de diferentes maneras. Y que cuando el alumno puede poner toda esa palabra en práctica, ¿qué es lo que ocurrirá? El Dios de paz estará con nosotros. ¿M? Ahora, acá en este versículo, y se ve más claro en esta segunda versión, eh, hay un elemento fundamental. ¿Cuál es el elemento fundamental? A ver si ustedes se dan cuenta del que yo estoy pensando. Poner en práctica. Antes que eso. Aprender, ¿Perdón? aprender, Aprender, Antes del aprendizaje. escuchar, recibir, Escuchar, bien. ¿Y qué Ver más? y ver. Ver, perfecto. Eso lo escuchar, es, que recibió. eso es de parte del alumno. ¿Y qué es lo que ven en el docente? ¿Qué es lo que dice ahí sobre el docente, sobre el que enseña? Lo que el docente hace o hizo. Lo que Lo que, transmitió el lo que docente. transmitió, lo que Lo que hace, recibieron de él. lo que recibieron de él, Que lo que vieron de él. habló y además lo que vieron que esa persona. Dice. Miren. Lo hemos dicho antes y lo vamos a volver a repetir y este texto nos ayuda, pero muchísimo a verlo, en especial en esta versión de la nueva traducción. No, me equivoqué, no es B larga, es B corta. La nueva traducción viviente, Diga con B corta. Es decir, hay un docente totalmente comprometido con lo que tiene que hacer. Nosotros no somos profesionales de la educación cristiana. Nosotros somos hombres y mujeres que lo que deseamos compartir es toda la vivencia que hay en nosotros con aquellos que están delante de nosotros, para que cuando ellos vean lo que hacemos, cuando ellos vean lo que hablamos, cuando ellos nos vean a nosotros, vean en nosotros una autoridad moral tan, pero tan grande que no haya duda que lo que nosotros estamos diciendo es así. Hay muchos que pueden hablar de las escrituras. Hay muchas personas que tienen un conocimiento cabal de las escrituras, pero que lamentablemente no tienen la autoridad moral ni siquiera de hablar de un solo versículo de la Biblia. Y es ahí donde nosotros como docentes, con temor y temblor, tenemos que prepararnos para verdaderamente tener autoridad moral para compartir lo que nosotros estamos diciendo. Que si yo estoy dando una clase práctica o si yo quiero que mis alumnos pongan en práctica
algo, es porque yo lo he puesto en práctica anteriormente. Que si yo estoy diciendo algo es porque yo lo aprendí antes. Que si yo estoy haciendo diferentes cosas, que mis alumnos lo puedan ver. Que, que mis acciones hablen mucho más de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida cristiana. Eso es parte de lo que nosotros somos como líderes dentro de las iglesias. Ustedes o son líderes o quizás en un futuro van a ser líderes dentro de las iglesias a donde ustedes están. Y ustedes tienen que ser autoridad moral. Ustedes no pueden decirle a otro que haga algo si ustedes no lo hacen. Ustedes no pueden decirle a alguien que ame a sus enemigos si ustedes tienen enojo en su corazón contra alguien que les hizo algo que está mal. Ustedes no pueden decir a otros que practiquen la misericordia si ustedes no son misericordiosos con los que están a su alrededor y con los que cometen algún error. ¿Por qué? Porque así es la influencia que nosotros tenemos sobre las personas. Nuestra influencia no solamente es a través de la palabra, sino que nuestra influencia también tiene que ver con todo lo que somos. Las personas nos van a mirar, las personas van a escucharnos, las personas nos van a analizar. ¡Ay, qué miedo que me analicen! Nos van a analizar y delante del Señor, que el Señor nos ayude para que cuando nos observen, cuando nos analicen, cuando ellos eh, traigan las escrituras y las comparen con lo que nosotros decimos, que haya acuerdo. Y que si no hay acuerdo y que si nosotros cometimos un error, que nosotros lo podamos subsanar y cambiar, que nosotros podamos hacer la diferencia. Y otra cosa que le dice al alumno es no dejar de poner en práctica todo lo que han aprendido. Es decir, no se puede abandonar. Una vez que vos aprendiste algo, vos no te podés volver atrás y hacerlo de la manera que lo hacías antes de conocer al Señor. Porque eso es atrasarse, eso es menoscabarse y sobre todas las cosas, menoscabar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, yo aprendo para poner en práctica y para seguir adelante, para aprender otra cosa y ponerla en práctica y seguir adelante. Y así es mi vida cristiana. Y si doy un paso para atrás, pues después voy a dar dos pasos para adelante porque me voy a dar cuenta de a dónde cometí ese error para de esa manera yo cambiar mi manera de pensar o de ser. Otro texto en Colosenses 3:16, también Pablo dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Acá nosotros encontramos a Pablo que le está hablando a los hermanos en Colosas y ¿qué les dice? Que los unos a los otros se vayan animando y que cuál sea el centro. ¿Qué tiene que ser el centro? De acuerdo a este texto, ¿eh? No me empiecen a guitarrear que el centro es Cristo Cristo. tiene. Dios, No, eso ya lo Dios. sabemos. ¿Qué dice el texto? La palabra de Cristo. La palabra de Cristo. La La palabra. palabra, exactamente. Sí es La verdad palabra. que Cristo tiene que ser el centro, sí es verdad que tenemos que predicar al Señor, sí, eso lo sabemos. Pero en este texto en particular, fíjense que dice que la palabra de Cristo habite en abundancia entre vosotros. ¿M? Es decir, como dice la versión de la nueva traducción viviente, que ahí está con B corta, dice que ese mensaje de Cristo, con toda la riqueza que ese mensaje tiene, los llene a ustedes, llene sus vidas, que estén en cada uno de ustedes.
y que haya esa ida y vuelta entre ustedes. Sí, es posible que algunos digan, bueno, no, yo no soy docente ni nunca lo voy a hacer. Miren, yo lo dije tantas veces y dije tantas cosas así y el Señor me dijo, momentito que el que tiene la última palabra soy yo. Así que enséñense, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? Del mensaje de Cristo, de la palabra de Cristo, de lo que Jesús dijo, de lo que las escrituras nos dicen a cada uno de nosotros. ¿Mm? Ahora, esa enseñanza y esa aplicación de la enseñanza nos da a nosotros algo que se llama sabiduría. ¿Mm? Muchas veces se nos dice que la sabiduría tiene mucho que ver con la edad. Puede ser que en algunos casos tenga que ver con la edad, no voy a decir que no, pero también voy a decir que hay muchas personas que son jóvenes y que también son muy sabias. ¿Por qué? Porque pueden aplicar aquello que han aprendido de una manera correcta. ¿M? Entonces, cuando exista ese proceso de enseñanza y aprendizaje entre nosotros, enseñándonos y aconsejándonos, que sea con la sabiduría que viene de parte del Señor, que sea con todo aquello que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Esperen, que me equivoqué. A cada uno de nosotros para poder compartir eh, lo que queremos decir. Lourdes, ¿querés ampliar un poco lo que pusiste en el chat, que dice que la sabiduría tiene que ver con lo moral? Te escucho. Claro, porque me acuerdo que hablando sobre este tema, sobre la diferencia entre la sabiduría, la inteligencia y una persona necia, ¿no? Una vez en charla. Y, y bueno, que la sabiduría tiene más que ver con lo moral. En cambio, una persona inteligente también puede aplicar la inteligencia para hacer la maldad. O sea, a eso me refiero. Ah, Y en el ah. caso de Salomón, como por ejemplo, él sabía toda la sabiduría, tenía toda la sabiduría, pero sin embargo, em, lo obvió como y eligió mal. Ujú. Pero bueno, eso nada más quería decir. Perfecto. Bueno, entonces, sabiduría, inteligencia es una habilidad con la que nosotros nacemos, ¿sí? Acuérdense que nosotros hablamos de inteligencias múltiples, ya no vamos a utilizar el término o vamos a decir, ay, no, él es tan inteligente porque sabe todas las respuestas. No es así. La inteligencia es mucho más que eso y como dijimos antes, hay múltiples inteligencias. Puede ser que algunos puedan responder preguntas muy bien y tengan una habilidad para la comunicación. Puede ser que otros tengan una habilidad que tiene más que ver con lo manual, etcétera, etcétera. Ahora, la sabiduría es aquello que nosotros conocemos y que lo ponemos en práctica y que obviamente, hablando de lo moral, que siempre vamos a buscar hacer lo correcto, ¿m? Sea tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿no? Hay personas sabias fuera que no conocen al Señor y que tratan de hacer las cosas correctamente porque creen que eso es así. Ahora, para nosotros la sabiduría tiene más que ver con cómo aplicamos la palabra del Señor en las encrucijadas diarias. ¿M? Eh, a veces, Ariana y Ariel, a veces la inteligencia nos ayuda a resolver los problemas. La sabiduría puede ser que nos evite los problemas o que nos ayude a resolverlos con una capacidad mayor. Todo va a depender.
En un aspecto estoy de acuerdo con ustedes, pero sí también hay momentos en que se nos presentan problemas que no son problemas que nosotros generamos, pero que nosotros tenemos que solucionar, ¿no? Y entonces a veces hay que tratar de aprender, de usar todo lo que uno aprendió para tratar de resolver una situación en particular, ¿no? Siempre, en nuestro caso, siempre va a tener que ver con el conocimiento que nosotros tengamos de las escrituras. Mayra, ¿querés agregar algo sobre esto? Sí, justo iba a decir eso, digo, también la sabiduría viene de lo vivido, o por lo menos así lo entiendo. Digo, Sí, del claro, claro que sí, hecho pero de lo claro, pero ¿por qué es eso? Y porque uno ha pasado por distintas experiencias. Algunas han sido positivas, otras han sido negativas, y entonces uno tiene una capacidad de ver ciertas cosas porque ya las ha vivido. Claramente es así. Por eso nuestros padres siempre nos decían, yo sé lo que te estoy diciendo, yo ya lo pasé. ¿Cuántos acá han escuchado a sus padres decir eso? Uf, todos nosotros, ¿no? ¿Y cómo nos enojamos cuando ellos nos dicen eso? Porque yo quiero vivir mi experiencia. Pero la realidad es que a veces ellos nos dan a nosotros consejos que son consejos que nos van a evitar muchos problemas en el futuro porque ellos ya lo han pasado o porque lo han visto en otras personas. Eh, no es necesario pasar por la experiencia para aprender. Eh, Hay cosas que uno sabe que están mal y que, bueno, lamentablemente algunas personas las tuvieron que pasar y pueden con mayor autoridad hablarnos de eso. Pero otros de nosotros no hemos pasado por esas experiencias, pero también sabemos que está mal. ¿M? Eh, y eh, Volviendo a esto de la enseñanza y de la sabiduría, menciona este texto en Colosenses también que lo hagamos con un corazón agradecido. Entonces, vamos a tomarnos un recreíto. Ahí está. Entonces, dice Hechos 5:42 que cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje, que Jesús era el Mesías. Entonces, encontramos eh, a estas personas que cada día enseñaban y predicaban. ¿Se acuerdan que en nuestra primera clase nosotros hablábamos acerca de la diferencia entre enseñar y predicar? Y encontramos entonces acá que ellos hacían ambas cosas. ¿M? Y que el ámbito para nosotros, digamos, cuando nosotros estamos en un ámbito cristiano como en el que estamos en Ah, nuestras iglesias y qué demás, graciosa. no Estaba hay meta a una levantar las cosas, me olvidé que diferencia estaba con él. entre no hay una diferencia entre el lugar específico a donde nosotros enseñemos, si es en una clase, si es en una casa, si es en un espacio dedicado específicamente a ese fin o no, sino que en todo lugar y en todo tiempo existía esta posibilidad de enseñar y predicar el Evangelio que es digamos, es nuestro objetivo principal, el último, el gran paraguas debajo del cual nosotros vamos a llevar adelante cualquier enseñanza cristiana dentro de nuestras iglesias, ¿no? Que Jesús es el Señor y que Él está encargado de todo y que Él es el Señor de todo y que bueno, que nosotros queremos que ellos entiendan que Él es el enviado y que Él es el Señor. Bien, hay otros textos más que seguramente ustedes pueden encontrar. Em, Uy, me fui pero para re atrás, esperen. Eh, pero, seguimos. Acá estamos.
Eh, Ahí está. Entonces, otra de las cosas que me gustaría por lo menos tratar de compartirles, para que ustedes puedan entender y puedan verlo puesto en práctica en diferentes ámbitos. Son dos métodos para em, poder llegar a entender sobre algún tema o aprender sobre algún tema, que son los métodos inductivo y deductivo. Son dos formas en las que uno puede llegar a una verdad o que uno puede llegar al conocimiento de algo. Y son muy diferentes la una de la otra. Entonces, son formas en las que nosotros podemos razonar. Esta parte de esta enseñanza está sacado de este sitio. Esta es la fuente de la cual lo saqué. Ustedes después, si quieren, eh, pueden chequearlo para ver. Yo después les voy a dar acceso a todo esto para que lo sepan. Entonces, yo puedo tener lo que se llama o puedo acceder al conocimiento a través de un método inductivo o puedo llegar a través del método deductivo. Vamos a tomar el método inductivo, dice, yo observo cosas, de esas cosas que observo, yo veo cosas que hay en común y por las cosas que veo en común, yo generalizo y digo, bueno, esto tiene que ser así siempre. Y eso me lleva a poder, digamos, escribir em, o escribir o declarar una teoría o una ley sobre algo, ¿no? Por ejemplo, el método inductivo, si nosotros lo pensáramos desde el punto de vista de las escrituras, yo podría tomar, voy a tomar tres ejemplos, ¿sí? Voy a tomar el ejemplo de la suegra de Pedro, que fue sanada por Jesús. Voy a tomar el ejemplo de la mujer que tocó su manto y que también recibió sanidad. Y voy a tomar otro ejemplo que puede ser el de los ciegos, el del ciego que el Señor le devuelve la vista, ¿no? Entonces, yo observo esas tres historias y yo puedo decir, bueno, en todas estas historias, ¿qué encuentro en común? Los Que escucho. Dios sana. Que La Jesús sanó, sanidad. que Jesús sanó, Ujú. ¿no? Porque esas Sí. historias pasaron. Entonces yo puedo decir, bueno, Jesús cuando estuvo frente a enfermos, los sanó. Entonces, de esa generalización que yo hago de esas historias, yo puedo elaborar una teoría y puedo decir, por ejemplo, que Jesús, el Hijo de Dios, una de las misiones que lo trajeron a esta tierra era para sanar a los enfermos, que después lo podemos discutir, ¿no? Porque en realidad esa no era la, la razón fundamental por la cual estaba en el cielo. Pero quiero que entiendan cómo funciona el método inductivo. Es decir, yo veo cosas, veo que tienen algo en común y después armo como si fuera la teoría o la ley. Por el otro lado, el método deductivo me dice, eh, Jesús sanó en el día de descanso, supónganse. Entonces, ¿cuáles van a ser mis suposiciones o hipótesis? Bueno, que probablemente en la Biblia yo encuentre algunas ocasiones donde Jesús sanó en el día sábado. Y después, la experimentación o las pruebas van a ser buscar en las escrituras las historias que a mí me demuestren que
lo que decía la teoría es realidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O por ejemplo, que yo diga, método deductivo, Dios es trino. Bueno, yo estoy suponiendo que podemos hablar de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y después puedo encontrar alusiones en Génesis, en los Evangelios, eh, también en Tesalonicenses, etcétera. Entonces, yo pruebo lo que se decía a través de lo que yo encuentro en las Escrituras. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿Sí? Sí, sí, el método deductivo tiene que ver con el método científico. Claro, exactamente, exactamente. El método deductivo es el método que utilizaron siempre los científicos, porque lo que hacían era, ellos pensaban algo, por ejemplo, ellos decían, eh, fuera lo que fuere, y entonces después lo que hacían era experimentar y tratar de buscar formas de probar que lo que ellos habían pensado era realidad. Ahora, puede ser que ocurriera al revés, porque, por ejemplo, se nos dice, no se sabe si es verdad o no, pero sí se nos dice que un hombre en el 1500 observó que una manzana se caía de un árbol y comenzó a preguntarse por qué esa manzana se caía del árbol. Y su nombre era Isaac Newton. Entonces, se dio cuenta también que había otras cosas que caían. Y entonces él se dio cuenta que todo se cae hacia la Tierra o hacia el centro de la Tierra, porque yo estoy acá en Argentina, pero en Australia las cosas caen como para el otro lado, ¿no? Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Él lo generalizó y dijo, bueno, lo que pasa es que en la Tierra hay una fuerza que se llama gravedad que atrae las cosas hacia el centro de la Tierra y que hace que las cosas no floten en el aire. ¿Se entiende? Así como había, por ejemplo, el método deductivo se utilizó mucho en la ciencia para poder comprender cómo, de qué están hechas, de qué están hechos todos los objetos, ¿no? Entonces, se sabía que, bueno, que había una unidad muy pequeña a la cual se la llama átomo, pero que ese átomo también tenía pequeñas partículas que van rotando y se van moviendo adentro de ese átomo y que hacen que miles y millones y millones y millones y trillones y cuatrillones y no sé cuántos juntos formen cada una de las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, sea plástico, sea agua, sea cera, sea el aire que no vemos, pero que también está hecha de átomos. Entonces, había suposiciones e hipótesis, es decir, ideas sobre cómo sería eso y en distintos momentos de la historia científica se han ido deduciendo estas distintas partículas que forman un átomo, que quizás algunos de ustedes se acuerdan, que nos decían que era el protón, el neutrón y el electrón, y ahora se sabe que hay mucho más que eso, ¿no? Y de hecho hay una máquina que, que los científicos la llaman la máquina de Dios, que es como un túnel en donde se hace que algunas sustancias se muevan a muchísima velocidad y que a ese túnel, que es una máquina, la llaman la máquina de Dios, como para poder llegar a lo último de lo último. Jamás van a poder llegar a lo último de lo último, porque Dios es el Señor por sobre todas las cosas. Pero sí es muy interesante ver cómo eh, estas maneras de pensar, este método inductivo y este método deductivo, hermanos, no es que esto está en la Biblia. Estas son formas en que las personas llegaron a la verdad. ¿Se entiende? Esto fue inventado por el hombre, el método inductivo y el método deductivo
fue cuando ellos empezaron a ver que había un mundo a su alrededor que podía ser descubierto y que no había nada de malo en descubrirlo. Es decir, ninguno de estos métodos, que son muy utilizados en diferentes ciencias, son malos en sí mismos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a comprender el mundo que hay a nuestro alrededor. La cosa es qué vamos a hacer nosotros, ahí como alguien puso, qué vamos a hacer con la teoría, qué vamos a hacer con el método deductivo y qué es lo que vamos a hacer nosotros, gracias, con el método inductivo. Es decir, yo voy observando, voy viendo, trato de generalizar o pienso en algo y trato de ver si eso se cumple o no. Y la verdad que es muy interesante para aquellos que nos gusta investigar y para aquellos que nos gusta entender un poquito acerca de la ciencia y entender un poco de lo maravilloso que Dios ha creado, que estos métodos en realidad nos ayudan muchísimo a poder entender y que están presentes en nuestra vida todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo veo que mis padres se levantan temprano y leen y van a trabajar y vuelven a casa y siguen haciendo cosas y esa es una observación que a medida que vaya pasando el tiempo, yo lo voy a ir generalizando porque me voy a dar cuenta que eso es lo que yo voy a hacer y voy a entender que si yo quiero de alguna manera progresar en esta vida y voy a tener que tener un sistema en donde yo estudie, yo trabaje, yo sea responsable y que eso va a llevar a que yo sea tanto o más responsable que mi padre. En el método deductivo, bueno, nosotros, por ejemplo, sabemos que Dios es amor y nosotros podemos pensar, bueno, pero en realidad yo no sé si Dios es amor, si Dios está presente, si Dios no está presente, pero cuando nosotros pasamos por momentos difíciles y cuando vemos la obra que Dios hace, bueno, podemos deducir que realmente Dios es amor. Y les estoy dando un ejemplo muy burdo y muy básico, eh, pero que nos ayuda a que nosotros entendamos que estos dos métodos los estamos usando todo el tiempo y que están y van a estar presentes en nuestras clases también. Va a haber momentos en los cuales yo voy a declarar algo y yo lo voy a hacer. Se me ocurre ahora un ejemplo, el ejemplo que dio el pastor Luis, que habló sobre Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Él presenta la historia y después llega al final a la generalización, en la conclusión final, y era, en el caso de él, Luis, si estás ahí, ayúdame, tu conclusión era, ¿estás todavía? Sí, por supuesto. La conclusión era que así como Daniel se comportaba en Babilonia marcando la diferencia Ahí está. como un hijo de Dios, nosotros hoy, en este mundo que también nos ofrece un montón de cosas que no son buenas para nuestras vidas, podemos tomar la decisión de mantenernos como a Dios le agrada. Gracias, Luis. Entonces se dan cuenta cómo él empieza con una historia y de la historia llega la ley o la teoría que nos ayuda a nosotros poder vivir nuestra vida cristiana, ¿no? Si usamos el método deductivo, por ejemplo, Hebreos 11, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el autor a los Hebreos lo que hace ahí es utilizar el método deductivo para probar que lo que él dice, que la fe es la certeza de aquello que se espera y la convicción de aquello que, aunque uno lo espere y no lo vea, esa fe sigue estando y él va dando después distintos ejemplos y prueba que hubo hombres y mujeres, más hombres que mujeres, en ese capítulo de Hebreos,
en los que eh, da pruebas que la fe en esas personas existió. ¿Se entiende? Es muy Y básico sí, esto, profesora. ¿eh? No, la verdad Perfecto. es que si ustedes siguen leyendo un poquitito más, yo acá les agregué, para aquellos que les interese seguir leyendo sobre esto y averiguando, eh, hay alguna cosa un poco más profunda, pero básicamente, si nosotros podemos entender esto, está muy bueno. Y este método inductivo, fíjense ustedes, hay hechos, hay observaciones. Eso me lleva a mí a pensar en una ley y teoría que avale lo que yo estoy viendo. ¿Mm? Entonces, esto nos ayuda mucho a nosotros cuando nosotros estamos preparando nuestras clases, cuando nosotros estamos quizás tratando eh, de hacer que nuestros alumnos piensen, porque yo le puedo dar a mi alumno todo masticado, todo masticado. Es legal eso, ¿eh? Se puede hacer. Yo le puedo dar todo, le puedo dar todo lo que ocurrió, le puedo decir todo lo que significa y le puedo dar hasta la generalización y decirle, no, bueno, porque como ellos hicieron esto, entonces esto pasó y Dios nos pide a nosotros que hagamos lo mismo, ¿no? O también puedo ser un poco más atrevido y dejar que ellos generalicen, es decir, utilizar el método inductivo o usar el método deductivo, tirarles algo que dicen las escrituras y que ellos traten de probar si lo que dice esa premisa que nosotros tenemos o que les ponemos por delante, si hay pruebas o no hay pruebas en las escrituras que necesita, por supuesto, muchísima preparación bíblica para poder hacerlo, ¿no? Eh, acá Lourdes también me puso, para eso hubo varios concilios, sí, claro que sí. Cuando ustedes estudien historia de la iglesia, que ya viene prontito, una de las cosas que nosotros vamos a estudiar, que ustedes van a estudiar, yo ya las estudié, es acerca de los concilios, porque los concilios fueron muy importantes para determinar algunas de las creencias básicas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recordar que había el peso de una gran cultura judaica que se estaba uniendo a toda esta cultura del reino que trajo Jesús y entonces había que tratar de amalgamar a ambas. Entonces hubo concilios en que los cristianos de los primeros tiempos se juntaron para poder dilucidar qué era lo que se iba a hacer, por ejemplo, el concilio de Jerusalén que está en el libro de los Hechos, pero después vemos cómo algunos de esos concilios ya fueron por afuera de los cristianos y en general y que ya tuvieron más que ver con una parte del cristianismo en particular que tiene más que ver con la Iglesia Católica. Y como bien dice Lourdes también, el método inductivo lo usa una ciencia eh, muy, pero muy importante dentro de cualquier sociedad, que es la sociología, ¿no? Porque lo que ellos están buscando, lo que ellos ven, son las cosas que ocurren y de ahí tratan de sacar verdades. ¿Saben cuál es un insumo muy importante que usan los sociólogos? ¿Saben cuál es? ¿Alguien sabe? Oh, perdón. La estadística aplicada. Un insumo que utiliza el sociólogo un montón. Antes de la estadística aplicada, sí, pero ¿de dónde saca la encuesta, información? una
hacen encuestas ellos. Correcto. Una de las formas es hacer encuestas. Y otra de las formas es la mega encuesta que tenemos cada 10 años, que es Censo. el censo. Exactamente. El censo ayuda no solamente a los sociólogos, sino a muchas otras ciencias, pero a los sociólogos les gusta mucho sacar del censo conclusiones que tienen que ver con la forma en que vive la sociedad, ¿no? Entonces, ellos analizan por estadística, no mi materia preferida, entonces yo prefiero que hagan todas las estadísticas. Yo sí, no me gusta hacer la estadística, pero sí me encanta analizar lo que la estadística saca. Entonces, eso sí me gusta. Entonces, los sociólogos hacen eso. Entonces, ellos ven todo lo que va pasando, van viendo la cantidad de gente que estudió primario, que estudió secundario, que llegó a la facultad, que no llegó a la facultad, que no terminó, que terminó, etcétera, y de ahí sacan conclusiones de cómo es la sociedad en una determinada foto de un determinado momento y, si me permiten esta expresión, cruzando los dedos, que la información que las personas den sea correcta, ¿no? Y sea veraz, porque si no estamos en un problema, ¿no? Entonces, estos métodos nos pueden ayudar a nosotros también a armar una clase. Ay, pero tengo una niña de Capilla del Señor que está tomando esta clase. ¿Cómo se llamará esa niña? Tan buena. Violeta. Ah, qué lindo nombre. Hola, Violeta. Hola. Mira. Bien, entonces, dos métodos muy utilizados en el mundo en general, pero que nosotros también lo podemos usar en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, cuando uno escribe una tesis, ustedes van a tener que escribir al final de su cuarto año una tesina. Les vamos a pedir algo un poco más corto, pero ustedes van a tener que escribir algo parecido a una tesis. Entonces, ustedes se van a plantear un problema que tenga que ver con alguna de las cosas que ustedes hayan estudiado en los 4 años y tratar de probar si lo que ustedes están planteando es verdad o no es verdad. Entonces, eso es algo que vamos a hacer como muchas cosas ahí, porque va a ser como juntar todo lo que hemos aprendido y tratar de ponerlo en práctica y tratar de ver si podemos ir avanzando en nuestra manera de pensar para de esa manera cada vez estar más afilados a lo que está ocurriendo en el mundo que nos rodea. Así que bueno, mis queridos, en la semana les voy a mandar otro parcial para que lo tomen aquellos que lo quieran tomar. Yo se lo mando a todos los directores. El que lo quiere volver a hacer, hágalo, no hay problema. Sí lo sugiero para aquellos que no les fue tan bien, para poder ayudar a levantar la nota. Vamos a seguir también tratando de escuchar a más clases. Una de las cosas que aprendí de la clase pasada, porque pienso yo, siempre pienso, sobre cómo fue la clase, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue un poco larga en la cantidad de personas que eh, dieron o que compartieron lo que habían hecho y que por algunos momentos, para algunos de ustedes quizás fue un poco a ver cómo decirlo, tedioso, puedo decir eso. Para mí no, porque me ayuda mucho a conocerlos y a verlos, pero quizás para algunos de ustedes fue, bueno, ¿cuándo se va a terminar esto? Eh, Así que bueno, lo vamos a hacer así de a poquito. eh, y no dejen de estudiar, no dejen de estudiar, no dejen de preparar, preparen otra clase.
sigan preparando clases, sigan preparándolas, porque la única manera de lograr una clase mejor es preparando otra y otra y otra y otra. ¿M? Así que vamos a terminar acá, sin antes pedirles